Muy buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y estamos integrados por Godoy Parra, Johan Steven, Morales Sabra, Brian Miguel, Paredes Almachi, Michelle Estefanía, Pilataxi Chizaguano, Daniela del Pilar, Salazar Serrano, Dominica Abigail. A continuación, mis compañeros. Aquí les presentamos el índice de contenidos de lo que va a tratar nuestra exposición. Introducción. Los métodos de investigación son fundamentales e indispensables para el desarrollo de un estudio de cualquier índole. Los métodos indican el camino que se seguirá y son flexibles. Los métodos de investigación son las herramientas que los investigadores utilizan para obtener y utilizar datos. Esos incluyen muestreo, cuestionarios, entrevistas, estudio de casos, método experimental, los ensayos y grupos de enfoque. Se requiere de una serie de métodos o técnicas de investigación mediante las cuales desarrollar las técnicas en las que se basa en cada una de estas materias. Una de las técnicas es el estudio de casos. El estudio de casos es un método cualitativo de investigación del cual hablaremos en esta exposición. Explicaremos su descripción, características, tipos, fases y un breve ejemplo. Eh, Objetivo general. Conocer en qué consiste la metodología estudio de casos para llegar a comprender de una mejor manera para realizar y cuándo debemos utilizarlo. Objetivo específico. Identificar los pasos que tiene una metodología para llevar a cabo una buena investigación a futuro. Descripción del estudio de casos. El estudio de casos es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicada en cualquier área de conocimiento. El objetivo fundamental de los estudios de casos es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones del todo. El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en la profundidad de la realidad social y educativa. A continuación les voy a explicar de las ventajas del estudio de caso. Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de uno de los primeros datos analizados. Es apropiado para investigaciones a pequeña escala en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos. Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o institucionales diferentes. Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales a través del trabajo interdisciplinar. Es necesario precisar que el estudio de casos puede incluir tantos estudios de un solo caso como múltiples casos. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre algunas características importantes, en cual se han tomado varias de estas de que vamos a resaltar, como son las siguientes. El primero es la investigación de un caso o situación específica. Esta característica para el estudio se trata del estudio en profundidad de una situación, evento o caso concreto, de tal forma que toma en cuenta principalmente sus características internas y el contexto en el que se produce. La segunda es la variación según la disciplina, en función a la disciplina en la que se aplique esta metodología. Un caso puede ser definido de diferentes maneras. Por ejemplo, en el tema de la IS, donde cogemos un tema del lenguaje de modelado como lo es el UML, donde vemos un modelado para visualizar, especificar, construir y documentar partes de un sistema de software desde distintos puntos de vista. El tercero es la búsqueda de comprensión. La intención principal de estudio de caso es intentar comprender todas las variables que influyen en la situación concreta que se está estudiando y cómo interactúan entre sí, a pesar de que esta metodología no permite establecer relaciones causales. Bueno, a continuación se va a presentar los diferentes tipos de casos de estudios. Se dividen en tres principales, que son los explicativos, los descriptivos y metodología combinada de los antes mencionados. Dentro de los explicativos encontramos la implementación del programa, que este estudio de caso investiga operaciones en varios terrenos de manera normativa.
Los efectos de programa. Este estudio de caso analiza la causalidad que involucra las evaluaciones de tipo multiterreno y multimétodo. Por otro lado, las descriptivas tenemos tres. De modo ilustrativo, que este estudio de caso tiene usualmente como objetivo añadir realismo y ejemplos de contexto al resto de información, dígase un programa, un proyecto o enfocado en la política. Por otro lado, el exploratorio. Con este estudio de caso apuntamos generalmente la hipótesis para las investigaciones que se van a realizar. Y terminamos con los descriptivos con situación crítica. Este estudio de caso consiste en examinar una situación de interés único. También sirve como una prueba crítica para aseveraciones de un proyecto o un problema. Terminamos con metodología combinada, que tenemos tan solo el acumulativo. Este caso reúne diversos estudios de caso para poder solventar preguntas y evaluar de manera descriptiva, normativa y causa y efecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fases del proceso de estudio de casos. La primera fase es la fase preliminar. Esta consiste en la lectura y el estudio de casos para la toma de conciencia con el trabajo individual. La segunda, fase de experimentación y de opiniones y juicios. Esta reflexiona individualmente y tiene la detención de los descriptores con trabajo individual. La fase de contraste son los análisis en común de los datos analizados con el trabajo en pequeños grupos y puesta común en el grupo completo. Y por último tenemos la fase de reflexión teórica. Esta es la formulación de conceptos teóricos derivados del caso con trabajos en pequeños grupos. Vamos a dar sobre un ejemplo de casos de estudio. Para la obtención del ejemplo se vio un tema tratado sobre la tecnología del software, donde se valoró el diseño de un software, valga la redundancia, para empresas de parques tecnológicos. En este contenido se empleó el caso de estudio en el cual se plantea la necesidad de valorar un software para una compañía ubicada en un parque tecnológico de software en Colombia, en las cuales las técnicas empleadas fueron el Black and Scholes, los flujos de caja descontados por simulaciones de Monte Carlo y las opciones reales. Y para terminar tenemos las conclusiones. Como sabemos, la metodología de un estudio de casos es cualitativa, ya que el desarrollo está centrado al estudio exhaustivo de un fenómeno, más no al análisis de los datos existentes. Tiene un enfoque global del fenómeno en estudio, lo que permite al investigador tener grandes posibilidades de abordar el problema de investigación. Y el estudio de casos es útil en cuanto a la generalización de los resultados que ayudan al crecimiento y desarrollo de las investigaciones nuevas o ya existentes. También este método es más apropiado para el desarrollo de investigaciones de cualquier nivel. Muchas gracias, eso ha sido toda nuestra presentación.